estoy con tantas conexiones ahí. Gracias al Señor, hermanas, por esta oportunidad. Gracias al Señor porque hace 25 años, hoy cumplimos 25 años de nuestro primer retiro. Gracias al Señor, ¿no es cierto? Porque hasta aquí nos ha ayudado. Y qué bueno es que estemos juntas celebrando celebrando al Señor, el estar juntas desde hace 25 años. Le traigo los saludos de las hermanas de Londrina, de la hermana Claire, que compartió hace unos años aquí con nosotras, y de Nancy y de las hermanas de Londrina, también de Silene, de las hermanas de San Lorenzo, se acordaban cuando ellas habían venido al retiro, donde habían alojado, así que fue bueno porque ellas les mandaron un montón de saludos a todas, y no se acordaban a veces como del nombre, cuesta acordarse de los nombres de otros países, pero las hermanas le mandaron un montón de saludos y siempre recuerdan a las hermanas a las hermanas de Chile con muchísimo afecto, y también a las hermanas a Chile, pero a las hermanas y al retiro de hermanas, ¿no? Este espacio de reunión de hermanas. Entonces, el Señor, estoy aquí con el celular para ver la hora, hermana. El Señor nos ayude, y la verdad que escuchando la palabra de nuestra hermana Sheila y de Rute, y el resumen tan bueno y tan sentido de Daniela y de Nelly, yo digo, bueno, pues ¿qué voy a decir yo? Que sea distinto. Y siempre recuerdo la conversación entre un papá y una hija de más o menos 13 o 14 años, hace muchísimos años, y el papá decía que no quería ir a las reuniones que se hacían en las casas, decía porque, y yo estaba ahí, así como no me lo contó nadie. Entonces decía, no quiero ir, dice, porque al final es siempre lo mismo, dice, siempre se habla de lo mismo. Entonces la hija de 13 años le dice, buena papi, dice que cambiara la Biblia como a tu antojo, ¿no? Entonces ella le decía, claro que siempre es lo mismo, porque lo que está en las Escrituras está y no cambia, y su palabra es eterna y permanece para siempre. Entonces, eso lo recordaba cuando Nelly y cuando Daniela estaban aquí adelante. Vamos a hablar de la comunión. Y como bien decía Nelly, el ejercicio de estar juntos. Yo no sé si vamos a poder ver todas las citas y buscar todas las citas, pero anótelas, después yo las mando por WhatsApp, porque hay algunas citas que es bueno volver a leerlas y estudiarlas y verlas con un poquito más de detención. Entonces, respecto de la comunión, la amistad de Dios y la amistad de Dios y la amistad de un hermano en relación con otros es el gran llamado de Dios para nosotros, para la fe cristiana. La fe cristiana, ¿sabe cómo se expresa? La fe cristiana se expresa en un grupo de amigos, en un grupo de hermanos, en un grupo de hermanas, reunidas en torno a una mesa y en compañía, en comunión. La palabra de Dios nos afirma que el gran mandamiento, ¿cuál es? A ver, ¿el gran mandamiento cuál es? Es amar a Dios ¿cómo? Amar a Dios como a todas las cosas y al prójimo como
como a uno mismo. En Lucas 10:27 encontramos que dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Entonces, relacionado con lo que las hermanas ya nos han dicho, priorizar la comunión, priorizar el relacionamiento no es una opción. No es algo que yo puedo decir sí, o no quiero, no me gusta, no es una opción. Es el centro del Evangelio mismo, eso es. En Juan 14 y 15 dice, ustedes son mis amigos. El Señor nos dice a nosotros, siendo el Señor, que son mis amigos. Y eso se ve, esa amistad, se ve en la calidad de amistad que tenemos unos con otros. Dependiendo entonces de la calidad de amistad que yo tengo con el Señor, es también la calidad de amistad que voy a tener con mis hermanas, con el otro. Amistad en lo cotidiano, en situaciones simples y comunes. Esas situaciones, bien como lo dijeron hoy las hermanas acá, se abren para la eternidad. La fe cristiana se expresa en la comunión. Y esta comunión que tenemos nosotros tiene consecuencias y características eternas. Amar al otro, ¿qué es? Es construir lazos profundos de intimidad con Dios y con el prójimo. Dios no desiste del otro. Véanlo bien, si uno ve toda, uno puede ver la historia de David, la historia de José, la historia de todas las historias que tenemos, todos los tipos de Cristo. Vemos que Dios no desiste del hombre, aunque se rebele, aunque se enoje, aunque diga cosas que no corresponden. Yo pregunto, hermanas, ¿desistimos de nuestra hermana? ¿Como que la dejamos a un lado? ¿Quiénes somos nosotras? Somos mujeres, pero somos mujeres pecadoras, todas. Mujeres pecadoras que Dios transformó ¿en qué? ¿En qué nos transformó el Señor? En hijas, en nuevas criaturas, en hijas amadas por su Espíritu Santo. Entonces yo soy tan pecadora como es mi hermana. La vida cristiana no es solitaria, la vida cristiana es relacional y por eso estamos nosotras juntas. Devoción a Dios y comunión son parte de una misma unidad. Si yo amo a Dios y oro y me relaciono con Dios, tengo que entonces que también amar a mi hermana porque ella es mi prójimo. Entonces, vamos a leer en Génesis 1, como no lo vamos a leer todo, pero vamos a ir viendo algunos versículos, algunas frases, algunas partes que se me enredó esto. Entonces, vamos a ver en Génesis 1, versículo 9. Entonces, versículo 9, versículo 10, dice, llamó Dios a la parte de tierra seca, va como nombrando todo lo de la creación, que no lo vamos a leer porque ya lo sabemos, pero en el versículo 10 al final dice, y vio Dios que esto era bueno. En el versículo 12 produce la tierra, entonces, y dice, y vio Dios que esto era bueno. Fue creando todo lo que el Señor fue creando y dijo, uy, qué bueno que es esto, uy, qué bueno que es esto. 18, y vio Dios que esto era bueno cuando separó la luz de las tinieblas. Dijo, esto está bueno. El 21, creó Dios a los grandes animales acuáticos y vio Dios que esto era bueno. En el versículo 25, al final dice, cuando
los animales de la tierra según su especie, el ganado, hasta los reptiles. Dios dice, y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Pero en el 31, y Dios vio todo lo que había hecho, y aquí era bueno. Entonces Él creó todo y dijo, esto está todo muy bueno. Vio Dios que era bueno. Pero en el versículo 2:18, que es un versículo que ya conocemos y que siempre se usa a raíz de o a colación con el matrimonio, dijo Dios, además el Señor Dios no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el Señor vio que el hombre no podía estar solo y que tenía que estar en comunión. Vivimos en comunión y en comunidad, no estamos solas. Necesitamos otro igual a nosotras. Necesitamos una persona de nuestro mismo género respecto como un ser humano y pecadora como nosotras. Hermana, el asunto no es si mi hermana va a pecar contra mí. El asunto no es si yo me voy a enemistar con mi hermana. Eso no es un tema, porque eso está claro que eso va a ocurrir. Porque somos pecadoras, entonces es imposible que no ocurra. El asunto es cuándo va a ocurrir. Pero que va a ocurrir, le digo que va a ocurrir. ¿Y por qué? Porque somos pecadoras. ¿Sí? Entonces, es como básico el decir, bueno, el poner como uno dice, una bolsa de gato, ¿no? El poner a 2, 3 pecadores juntas por más de 5 minutos, ya está. Están todas las condiciones dadas, ¿no es cierto?, para que eso ocurra. Entonces, para poder vivir juntas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que los hermanos hoy lo que las hermanas hoy nos decían? Para poder vivir juntas, los pecadores tenemos que aprender a perdonar. En 1 de Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a nosotros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama a Dios no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El verdadero amor echa fuera todo temor. ¿Qué temor podemos tener al estar juntas, al relacionarnos unas con otras? Puede ser, y el verdadero amor entonces echa fuera el temor, el miedo a ser rechazados, el miedo a que alguien vea o sienta o se dé cuenta que tengo un carácter así malo, por decirlo, que soy quisquillosa, el miedo al rechazo, que soy enojona, que soy quisquillosa. Y podemos ver quiénes somos cuando estamos con nuestras hermanas, cuando amamos. Nos tenemos que poder mostrar vulnerables unas con otras, exponer nuestras debilidades sin temor, sin riesgo al rechazo. Esa es la comunión. En el trabajo, cuando uno está en el trabajo o en otras actividades que uno tiene fuera de la iglesia, siempre tiene que estar como cuidándose, ¿no? No voy a decir esto porque si no esto, si no lo otro. Es en la comunión entonces, es en la comunión donde tenemos la posibilidad entonces de decir, como descansé, y no todo lo contrario, he llegado al lugar seguro, el lugar de la comunión. Entonces, en este contexto de amor y de libertad es que podemos crecer, madurar. En la iglesia, en la comunión, encontramos a la hermana, al hermano que es distinto. Y esa diferencia nos permite entonces aprender a respetar, validar esas diferencias, encontrar el modo, y eso es lo que el Señor nos plantea, que hay un modo de resolver los conflictos con tolerancia y en perdón. Ese es el verdadero, y la hermana Gila nos hablaba del camino cristiano, ese es el verdadero camino cristiano, resolver
las diferencias en perdón y en tolerancia. Dios nos enseña la comunión. En la Trinidad, ¿no es cierto?, son uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Él nos enseñó la comunión. El marido y mujer son dos personas, pero son uno, en un vínculo de amor perfecto. Un cuerpo y muchos miembros. Entonces, está instalado por el Señor. ¿Qué es la comunión entonces? Es la amistad humana consagrada a la presencia del Señor. Es la amistad humana. Somos nosotras consagradas a la presencia del Señor. Y el lema es luz, comunión y perdón, ¿no es cierto? Entonces, en Primera de Pedro 2:9, Dios nos llamó a la luz, nos dice: sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vieron cómo uno, y está muy bien expresado en Juan 1, de 4 al 10, ¿no? Cuando relata esto de una pequeña luz en medio de la oscuridad, ¿sí?, que alumbra todo, por más pequeñita que ésta sea, ¿no? Entonces, el que practica la verdad, la luz brilla en la oscuridad y la luz, y esta luz no puede ser apagada. La oscuridad no puede apagar la luz por más pequeña que ésta sea, ¿no? Cuando se corta la luz, uno prende un fósforo y ya parece que es una maravilla, ¿no? Una vela, una pequeña, y ya parece que es todo lo que necesitaba. Entonces, la luz brilla y la oscuridad no puede apagarla. En Juan 3:21 vemos que el que practica la verdad se acerca a la luz. ¿Para qué? Para que se vea que obedece a Dios en lo que hace. Esa luz es la que nos permite vernos en comunión, ver a la otra que es distinta a mí. También la luz nos muestra nuestras debilidades y lo que hacemos con nuestras debilidades y lo que hacemos con las debilidades de las demás. Pero para eso está mi hermana, para sostenerme. Tenemos que ser practicantes de la palabra, vivir una fe relacional, una fe afectiva, una fe encarnada. ¿Cómo puedo encarnar la fe y la palabra? Lo hago en la comunión, lo hago con mi hermana. Entonces, esta palabra en comunión, la palabra que tenemos del Señor, cuando estamos en comunión, deja de ser un concepto y deja de ser una explicación, algo discutido, argumentado, explicado y defendido. Pasa a ser una palabra vivida, demostrada por una vida que se asemeja a la de Cristo. Pasa de ser de un discurso correcto, de un deber ser, pasa a ser a una palabra vivida en las pruebas. Se puede resumir esto en un par de conceptos. Se puede resumir en amarse. Ahí hay un pronombre, este se, que tiene un nombre como medio complejo, pero este amarse, este se, quiere decir entonces, implica una actividad que se hace recíproca, unos con otros. Entonces el Señor nos manda o lo que tenemos que hacer es amarnos, amarse, relacionarse, vincularse. ¿Cómo? Con lazos de afecto, de intimidad con Dios y también con el prójimo. Lo que decían hoy las hermanas, la vida eterna, hermanas, ya comenzó. Para los que aman, la vida eterna ya comenzó. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro amor? Como somos pecadores, amamos de manera precaria, amamos de manera inacabada,
podríamos decir, somos analfabetos afectivos, como no sabemos aún expresar, aún con no sé, con las casadas o los que tienen hijos. Y uno dice, yo acabo de cumplir 33 años de matrimonio y todavía uno dice, uy, ¿y por qué dije esto? ¿Por qué el otro lo interpretó de una manera distinta como yo lo quise decir? Entonces, en este camino, que es un camino que lo tenemos que transitar toda la vida hasta la eternidad, pero somos analfabetos afectivos. Amamos como como pecadoras, ¿no es cierto? De una manera imperfecta. Emprendamos, hermanas, entonces, conociendo esto, emprendamos el camino de amar desinteresadamente, inclusive a aquella hermana, aquel hermano, aquella persona que no lo merece, quien no lo retribuye. Perdonar al quien nos hiere hasta el fin sin desistir. Al hacer esto construimos un puente o un camino a la eternidad. Muchas veces nosotros decimos que las relaciones, que los relacionamientos son 50 y 50, ¿no? Uno dice, ya, yo te doy, tú me das, yo te saludo, tú me saludas, yo te regalo, tú me regalas, Entonces uno siempre está como cuando uno era chico o cuando uno era padre, madre y tiene que repartir, ¿no?, las cosas entre los niños, ¿no? Y entonces hay uno que dice, ¿por qué me diste más o por qué me diste menos? Los relacionamientos no son 50-50. Juntos vamos a hacer el 100%. Y esto es en tema de matrimonio y en tema de relacionar de la comunión. No es 50-50. En aspectos, y por eso Dios nos hizo distintos, porque si no, la verdad que no tendría gracia si todo es 50-50. Sino que hay aspectos en que yo voy a poner el 10% y el otro va a poner el 90%. Y en otros aspectos yo voy a poner el 30%, el otro va a poner el 70%, y así nos vamos a ir complementando, ¿no? No es todo así como medido, como 50-50. Si yo creo que eso es el relacionamiento, no. Juntos vamos a hacer el 100%, ¿sí? Pero como Dios nos hizo distinto, entonces hay uno que va a poner en un aspecto más que el otro, ¿sí? El otro va a ir, obviamente, la otra va a ir aprendiendo. El amor con que nosotras nos amamos, y sé que vamos a estar de acuerdo en eso, es una mínima parte, una pálida respuesta al grande amor con el que Dios nos amó. Si amamos, hermanas, no es porque somos buenas, ni porque somos simpáticas, sino que amamos porque Dios nos amó primero. Amén. Entonces, nos percibimos amadas cuando reconocemos el pecado en nuestros corazones y nos colocamos a los pies de Cristo. Uno ama a Dios, pero concretamente uno no puede abrazar a Dios, ¿no es cierto?, porque concretamente no está así, pero justamente en el cuerpo de Cristo sí se concretiza ese amor que tenemos a Dios. Cuando nos amamos unas a otras, el amor divino permanece en nosotros. ¿Y qué es amar? Amar no es solo decir que te amo. Amar no es solo una declaración, no es solo una intención, no es solo un sentimiento, es todo eso. Es relacionarse, es comer juntas, es acariciar, es servir, es ayudar, es orar con la otra. Bien, Erika, eso es, acariciar a la otra, el servir, ayudar. Si alguna de nosotras dice que ama a Dios, pero no ama a su hermana, y la Escritura lo dice, no está diciendo la verdad. Somos cristianos. Somos cristianas y los cristianos somos amorosos por naturaleza, ¿no es cierto? Y
Yo amo a todas las hermanas, pero amar, ¿qué es? Es relacionarse, es acariciar. Examinémonos, hermanas. ¿Estamos amándonos? ¿Estamos amando? En Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres, vivid en paz con todos. Pero parece que todos es mucha gente, ¿no? Entonces uno dice, todo como que no será mucho. Yo vivo en paz con esta hermana, con esta, pero con todo es mucho, señores, mucha gente. A veces, en esto del relacionamiento, en esto de no paguéis a nadie mal por mal, el procurar lo bueno, uno a veces cuando tiene algún tipo de fricción con alguna hermana, algún tipo de desaveniencia, entonces tiende uno a tomar decisiones, ¿no? Entonces yo ahora te voy a hacer esto otro, no te voy a sacar de Instagram, no te voy a poner más corazoncito. Entonces, a veces uso a Dios para hacer lo que yo quiero hacer, porque parece que Dios no hace nada con esa hermana. Entonces lo tengo que hacer yo. Yo voy a tomar las medidas porque parece que la hermana sigue haciendo como de la suya y Dios no hace nada. Entonces, hermana, tú no eres Dios de Dios. Dios no gira alrededor tuyo. Entonces, Dios es Dios y Él se encarga de todo. ¿Y sabes qué es lo que nos pasa en todos los aspectos? Es con los hijos, en el matrimonio y con las hermanas. Nadie sabe expresar el amor sin error. Nadie sabe expresar el amor sin fallas. Y uno falla diariamente. Entonces uno ama y falla porque ama, y falla cuando ama, ¿no es cierto? Si alguien falló, si alguien me hizo algo a mí, yo también he fallado. Si yo falla, mi hermana también falla. Porque a veces pido, ¿no es cierto? Y con el matrimonio es un claro ejemplo, que muchas veces uno le pide al otro una perfección y así que atine como perfectamente. ¿Y por qué el otro lo debería hacer? Si el otro es como yo, es un pecador igual que yo. Entonces, hermana, Dios no nos ama porque lo merecemos. Dios no nos ama porque le servimos. Dios no nos ama porque le obedecemos. Él nos ama porque Él es amor y porque su esencia es amar. Recordemos el arca de Noé y recordemos a Marcos Vidal, ¿sí? Con su CD del arca de Noé, que es muy bueno, deberíamos escucharlo. Ese CD, este es un dato, es como una publicidad, pero ese CD que hizo este hermano Marcos Vidal, yo lo escuchaba el otro día en un reportaje que le hicieron, y él se basó en un sermón de Spurgeon para hacerlo. O sea, no es que él, o sea, tiene una profundidad muy, muy grande. Entonces, en el arca de Noé, el perro no se salvó porque ladró bonito. Tampoco el león se salvó por su melena, ¿no es cierto?, tan impresionante, por su bella melena. Tampoco se salvó la tortuga por ser callada, ni se salvó el pavo por tener ese sonido tan agotador. ¿Saben el por qué se salvaron? Porque no se salvaron por ninguna de las características. Y no se salvaron por ser simpáticas, no. Se salvaron por estar dentro del arca. Entonces yo me salvo, hermana, Dios me salvó, Dios me ama,
porque su esencia es amor, pero yo me salvo porque estoy aquí, porque estoy en la iglesia, porque estoy en comunión. No me salvo por mis características físicas. Ahora, hermanas, ¿cuál es la característica principal del amor, de la persona que ama? ¿Cuál tiene que ser? Aparte de amar. La característica principal tiene que ser el perdón, porque si soy pecador, si voy a fallar, entonces tiene que estar el perdón como un componente principal. Entonces, cuando yo digo que creo en Dios, digo que creo en el amor y digo también que creo en el perdón. Y eso es el Evangelio, hermanas. No es nada más ni nada menos que el Evangelio. El Evangelio como ya hace años que los obreros nos han predicado y el Señor a través de ellos, es que el Evangelio no es para las personas que se convierten simplemente o solamente. El Evangelio es para nosotros, ¿sí? No basta con hablar de la fe o de Dios, sino que preciso el volverme cada vez más parecida con aquel que me creó. Aprender a amar al otro, al diferente a mí. Cuando nosotros respondemos, y vuelvo a esto del 50 y 50, ¿no? Cuando yo respondo hostilidad con hostilidad, cuando yo respondo mala cara con mala cara, entramos entonces en un círculo, en una vida seca espiritualmente hablando. Pero cuando respondemos bien por mal, ¿qué estamos haciendo? Estamos desarticulando el plan del enemigo. Estamos desarticulando entonces la estructura del mal. Y el Señor instaló esta nueva forma que en la cultura donde Él estaba, en la cultura de los judíos, no estaba instalada esto de perdonar, no estaba instalado. Era al contrario, era esto de me haces un mal, yo te devuelvo el mal. Él instaló una nueva forma de lidiar con los conflictos en un mundo marcado, en un mundo donde las rupturas, en donde los conflictos, en donde las contradicciones es lo que reina. ¿Cuál es esa forma? Hay en Efesios que es... tendríamos que leer todo Efesios, pero Efesios 4, entonces del 1 al 8, no lo voy a leer todo, pero voy a marcar algunas partes, ¿no es cierto?, en el que dice que andemos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. Soportar no es estar aguantando. ¿Ah? ¿Qué es soportar? Soportar es ser un soporte. El ser un soporte como esto, ser un soporte para que yo pueda apoyar esto. Esto que está acá es un soporte, la televisión tiene un soporte para que no se caiga. Eso es soportarse, no es aguantar, no es apretar los dientes, ¿no es cierto? Es ser un soporte con paciencia, porque a veces si hay que soportar mucho me canso, ¿no? Pero dice que es con paciencia, los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad, estamos juntas en el espíritu, en vínculo de la paz. Sigue en el versículo 15, dice, sino que crezcamos siendo la verdad en amor, crezcamos en todo lo que aquel que es la cabeza. En el 16 dice que el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Yo ayudo con el 90% a esta hermana que solo tiene el 10% en algo, ¿no es cierto? Según la actividad propia de cada miembro. En el 25 dice, por lo cual, desechando toda mentira, habrá verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En el 31 dice, quítense de vosotros toda amargura,
enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo maravilloso de Efesios y de Colosenses es que todo lo habla en plural, ¿no? Bueno, dice, tú perdona, sino dice perdonándonos, amándonos mutuamente, habla de mutualidad. Y esto está muy claro y no podemos obviamente abordar todos los puntos, pero, por ejemplo, algo que nos pasa en la comunión, que lo menciona aquí en Efesios, es que muchos de nuestros problemas que tenemos tienen que ver con que buscamos el reconocimiento en el cuerpo de Cristo y de mi otra hermana a través del desempeño, a través de lo que hacemos. Queremos servir, ayudar, en lo que fuera, en las actividades que fuera, ayudar, ir a visitar, ayudar al otro. ¿Y qué pasa? Que terminamos haciendo más cosas de las que realmente podemos hacer. Viene el reclamo, vienen las comparaciones. Nadie trabaja como yo, lo tuve que hacer sola. Lo que era bueno, lo que era una bendición y salía del corazón de nosotros, finalmente se va transformando en una fuente de irritación, en una fuente de insatisfacción con los hermanos. Esto nos pone rígidas, nos pone controladoras, nos pone a veces inflexibles, porque uno dice, pero tú tenías que hacer esto, tú tenías que hacer esto otro. ¿Se acuerdan cuando Jesús le habla a Marta, que no vamos a tocar el tema de Marta, pero ¿se acuerdan cuando Jesús le habla a Marta? La llama 2 veces, le dice Marta, Marta. Y Jesús solo en 3 ocasiones llama 2 veces, lo hace con Simón y lo hace, no sé si con Jerusalén, pero nombra una ciudad 2 veces. Entonces le dice Marta, Marta. Cuando Jesús habla 2 veces es justamente para, no para reprender a la persona, ¿no? Cuando lo hace 2 veces dice Marta, Marta. Gracias al Señor que Él nos llama cuantas veces sea necesario. A Marta la llamó 2 veces. Y si uno hace la cuenta de cuántas veces como nos llamó a nosotras, ¿no es cierto? Ya perdimos la cuenta, yo creo. Marta, uno como que a veces como que la critica tanto, la pela tanto, pero en el fondo uno dice, pero a mí me llamó muchas más de 2 veces. Así que Marta nos llama cuantas veces sea necesaria hasta tener nuestra atención. Y nos pregunta sobre la tiranía de lo urgente, de lo que hay que hacer, y pareciera que eso a veces es más importante que mi hermana. ¿Se acuerdan ustedes del episodio que no vamos a leerlo? Voy a leer solo una partecita de Juan en Lucas 9, 51 y 56, cuando Juan dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? No sé, una cosita como hizo Elías y que los consuma, ¿no? A estos samaritanos. ¿Quieres que baje? Miren, este mismo Juan, ¿no es cierto? Joven, ¿quieres que descienda fuego del cielo? Uno a veces, no sé, por ahí como que no le ha dado ganas, a veces uno le da ganas de decir, quiero que no que caiga fuego, pero entonces quiero que se queme con la tetera, no sé. Entonces, y el Señor le dice, ¿no? Lo que le dice, nosotros ya sabemos. Pero este mismo Juan es el Juan que después dice, hijitos, que dice Dios es amor. Entonces, como Juan, al igual que Juan,
nosotros vamos de Samaria a Patmos. Ese es el camino. Y tenemos días de Samaria. No tenemos días en que nos enojamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Y vamos, ¿no? Cuando vamos a veces de la hostilidad, de la agresividad, a veces como desafectadas, así frías, deseosas a veces de que, ¡ay!, que no aparezca, no quiero ni verla. Transitamos de Samaria a Patmos. Hermana, en ese tránsito hay que pasar por la cruz. Si no, nos vamos a quedar en Samaria todo el rato. Entonces, en la cruz viene este cielo nuevo, esta transformación, y la luz del Señor entonces va a brillar eternamente y lo vamos a ver cara a cara. Y deseamos, ¿no?, llegar a Patmos cuanto antes, ¿no es cierto? Pero ese es el camino que vamos transitando, un camino de crecimiento, arrepentimiento, esperanza. Cada una de nosotras es llamada a ser una discípula amada. A veces la hostilidad, nuestras frustraciones, nuestros pensamientos se van tornando rígidos y nos ponemos juzgonas, como dicen los niños, ¿no? Eres un juzgón, decía alguien por ahí, y nos ponemos juzgadoras y tenemos preconceptos, prejuicios, y tenemos a veces una gran incapacidad, como Juan lo manifestó ahí, de amar a la que es distinta a mí. Amar a la hermana que es distinta a mí, que se ríe de cosas que a mí no me causan gracia, por ejemplo. Entonces, nuestros mayores problemas finalmente están con las personas que más amamos. Uno puede decir, a ver, ¿con quién tuviste como la pelea más grande en tu vida? Y la tuve o con mis papás o con mis hermanas cuando éramos chicas, o también de grande, o con mi esposo o con mi esposa. Entonces, las personas que más amamos son a veces con las que tenemos como problemas más grandes, y a veces por las cosas más pequeñas, más mínimas. Pero estas cosas mínimas, las discusiones, los silencios, tienen la capacidad a veces de mutar, de ir cambiando y de transformarse en un monstruo de 4 cabezas. Entonces ya no es porque hirvió la tetera mucho tiempo o porque no apagué la luz, sino ya la cosa se convierte entonces en una terrible cosa, en que como mujeres vamos además echando todo en la misma bolsa, ¿no? Uno empieza el recuento a mí me pasa desde hace 30 años atrás, empiezo, ¿no? Y todo partió por el agua que no hirvió o que hirvió mucho. Entonces, no permitamos, hermanas, que las pequeñas cosas nos separen de los grandes amores. Y mi hermana es un gran amor, que por cosas muy pequeñas a veces nos separamos y nos distanciamos. Entonces, ¿se acuerdan? Y sí, a lo mejor lo vamos a leer un poquitito. Vamos a leer Mateo 16, un pasaje que ya lo conocemos, pero lo vamos a leer. Mateo 16, del 13 al 18. A partir del versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Alguien dice, ¿cómo de este versículo qué tiene que ver con la comunión? ¿No es cierto? Veamos. Pedro, en relación a Jesús, Pedro le dice, tú eres el Cristo. Jesús le dice, tú eres Pedro. Sobre estas dos afirmaciones se funda la iglesia. Pedro, o sea, yo soy Cristo. El Señor dice, yo soy Cristo. Él es Cristo. No es otra persona, no es Jeremías, no es Elías. Y fíjense cómo en el pasaje está diciendo y va nombrando a un montón de Juan el Bautista, Elías y Jeremías. El Señor no es ninguno de ellos. El Señor, entonces, es el Cristo, no es otra persona. Esa identidad está relacionada con que Él es el Cristo, entonces Él va a morir en la cruz, va a resucitar. Algo que no hizo ni Juan el Bautista, ni Jeremías, sino lo hizo el Cristo. Y Pedro no es ni Felipe, ni Juan, y tampoco es Jesús. Entonces, cada uno de nosotros tiene su destino. Tiene un propósito que el Señor le ha dado. Mi hermana tiene una gracia distinta a la mía, y tiene un destino distinto al mío, tiene un propósito distinto al mío. Cada hija de Dios con su manera, con su gracia, con sus imperfecciones. No es 50-50. Jesús sabía, Jesús le dice, mira, tú eres Pedro, sobre esta roca, no sobre Pedro, ¿no? Sino sobre la roca, ¿cuál es? La declaración de, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca le dice, voy a edificar la iglesia, sobre eso que acabas de decir, sobre la revelación que tú tuviste acerca de mí. Sobre esa declaración voy a edificar la iglesia. Y le dice, todo lo que atares en la tierra va a ser atado en los cielos, que es lo que él lo que le dice o lo que le da a la iglesia, ¿no? No es que como la iglesia católica, él pensando que es el Papa el que tiene las llaves de la iglesia y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, es algo que se lo da a la iglesia. Pero miren esto, yo quiero que veamos esto. Imagínense la situación, el cuadro. El Señor sabía que a quien le dijo esto, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar la iglesia, el Señor sabía que Pedro lo iba a entregar. O sea, el Señor sabía que iba a fallar. Y a pesar de eso, lo amó. Entonces, Pedro, entonces funda la iglesia sobre la declaración de Pedro. Pedro, a pesar de ser Pedro, y sabemos que cómo era Pedro, podríamos decir Pedro siendo Pedro, se le reveló Cristo. Y mira a tu hermana ahora, mira a tu hermana que está a tu lado. A ella también se le reveló Cristo como a ti.
A ella también se le reveló Cristo. Piensa en otra hermana. Piensa en otra hermana. Es un ejemplo que por ahí a alguno le va a desagradar. Pero hay algunas hermanas, uno tiene algunas hermanas que son chicles. ¿Vieron las hermanas chicles? Esa hermana que uno mastica pero no traga. Entonces, puede ser, ¿no? Pero a veces uno tiene a esa hermana que no te termino de... Ya. Piensa en otra hermana. Una hermana con la que tengas algo, con la que estés enojada, con la que tienes reclamos contra ella. Ella también vio al Señor. ¿Con qué lentes estás mirando la gracia de tu hermana? Después, en el versículo 22, Pedro le dice al Señor, Pedro siendo Pedro, ¿no? Pedro le dice, pero Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo vas a morir? Ten compasión de ti. En ninguna manera puede ocurrirte esto, ¿no? Y el Señor le dice, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, cuando Jesús dice, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, cuando Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando Jesús está diciendo, voy a ir a Jerusalén, voy a ir a morir, voy a resucitar. Y Pedro está diciendo, eso no va a pasar. Pero Pedro ama a Jesús. Y el Señor amaba a Pedro. Jesús, en relación a Pedro, estaba solo, porque Pedro no estaba apoyándolo, sino que Pedro estaría como pensando, imaginando qué cosas puedo hacer para que esto no suceda, de puro amor que tenía, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que quería hacer? Controlar el destino que tenía el Señor. Yo a veces quiero hacer eso, de puro amor, a veces quiero administrar la gracia, el don de mi esposo. Quiero administrar la gracia y el don de mis hijos, de mis hermanas. Pedro no aceptó la identidad de Jesús en ese momento. Pedro no lo acompañó, estaba tratando de ver cómo podía hacer para que eso no ocurriera. Pedro cree saber, y por eso el Señor lo reprende tanto, Pedro cree saber, y miren si eso no es familiar para nosotros, o para mí por lo menos es familiar. Pedro cree saber qué es lo mejor para Jesús. Nosotras a veces creemos saber qué es lo mejor para las personas que amamos, ¿no? Y le tenemos a veces, pero punto por punto, todo el itinerario. Cuando se salen de ese itinerario hay problemas, ¿no? No pensamos en lo que piensa el otro, en lo que siente el otro, sus posibilidades de crecer, de equivocarse. A veces pensamos solo nuestro dolor en nosotras. ¿Qué es lo que pensó Pedro cuando le dijo, no, Señor, no puede ser que esto te pase a ti? Hay que hacer algo para evitar, tú tienes que estar con nosotras. Pero ¿sabemos qué es lo que le pasa a nuestra hermana? ¿O sabemos qué es lo que le pasó? Sabemos si no me saludó, ¿por qué no me saludó? El qué está pasando, el qué está viviendo. La vida de mi hermana, de mi hija, de mi esposo, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ella y con el Señor. ¿Se acuerdan de El buen samaritano? Algo que no vamos a leer, es una historia que ya la conocemos todos. Cuando el samaritano pasa, entonces tenía dos posibilidades. Él pensó, o podríamos como imaginarnos que pensó dos cosas. ¿Qué va a pasar de mí, conmigo, si yo lo ayudo? ¿O qué me va a pasar? A ver, son dos cosas.
¿qué es lo que me va a pasar a mí si yo lo ayudo? Y lo otro que pensó es, ¿qué le va a pasar a él si yo no lo ayudo? Optó por la opción 2. Pensó en él, ¿qué le va a pasar a él si yo no lo ayudo? Entonces, y no pensó en qué me va a pasar a mí si yo lo ayudo. Hay una canción también de Marcos Vidal que habla de el samaritano, ¿no? De un samaritano ahora. El qué me va a pasar a mí, el tiempo que voy a perder, me voy a exponer, voy a abrir mi corazón frente a la hermana. Eso me va a pasar a mí si yo me acerco a la hermana. Todos van a saber, le voy a dar a conocer el qué es lo que pienso, pero ¿qué le va a pasar a ella si yo no me acerco, si yo no lo ayudo? No se trata de mí, se trata de mi hermana. ¿Qué le va a pasar a ella si yo no hago algo, si yo digo, si yo no digo? Caminamos juntas con mi hermana, estamos juntas, pero cada una tiene gracias distintas, tiene algo del Señor que el Señor le dio a cada uno distinta. El Señor dice, tú eres Pedro, le dice el Señor, no eres una extensión mía, yo sé cómo eres, sé que me vas a negar, sé cómo eres y que no puedes ser de otra manera. ¿Qué tengo que hacer yo? Como ya lo vimos, tengo que soportar a mi hermana, tengo que afirmar a mi hermana, oírla sin hacer juicio, discernir cómo se siente, acogerla como otro. No tengo que desconectarme de la otra, que negarla. La otra, mi hermana, el otro existe, es distinto de mí y por eso es otra y por eso estamos juntas. ¿Respetas y valoras lo que piensa tu hermana? ¿O trato siempre que piense como yo? ¿O me gusta estar con las hermanas que son como yo? ¿Vives una guerra continua tratando de controlar al otro, al esposo, a la esposa, a los hijos, de amoldarlo a mi forma, a mi modo, ¿no? Jesús afirma a Pedro, lo acompaña. Acompañar al otro, acompañar a la otra es algo divino, no es algo humano, es algo divino. Cuando acojo, cuando apoyo, le digo, estoy aquí para caminar a tu lado. Aquí estamos las que tenemos fe, las que hemos creído, las que tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no vamos a poder acompañar a la otra? Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca voy a edificar la iglesia. La roca no es Pedro, ¿no? Sino es la declaración, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermana, ¿por qué eso es importante? El Señor le dice, sobre esta roca voy a edificar la iglesia. ¿Cuál es la roca? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre lo que la amistad, la relación con mi hermana, no la voy a construir en base a su simpatía, ¿no es cierto? Así corta el tomate, como Marcela una vez nos decía hace muchos años, si corta el tomate como yo lo corto, ¿no es cierto? Sino que se va a construir en lo que ella tiene del Señor. La relación con mi hermana la construyo en la revelación que ella tiene del Señor, no en su carácter, no en su simpatía, sino lo que tiene de Cristo es lo que va a construir la comunión, no lo personal. El Señor nos dice, tú eres Raquel, Juanita, Roxana, Toyita, la Pati. Y el Señor dice, yo te afirmo
yo te sostengo, yo te valido, yo te soporto, yo te abrazo. Ahora vamos a hacer algo, hermanas. Entonces, ahora viene la parte en que vamos a tener que hacer algo. Vamos a pensar, voy a buscar a una hermana, tú sabes quién, y le vas a decir, tú eres Claudia, yo voy contigo. Seguramente tú me vas a decir, pero que yo ya lo hago. Mira, yo ya lo hice. Ya se lo dije a mi hermana y de hecho lo hice con esta hermana y con mi amiga, lo hago todos los días, lo hago cuando la llama y está bien, y está muy bien que lo hayas hecho, pero no cabe nadie más en tu corazón, hermana. No cabe, te cerraste a abrazar a alguien. ¿Hay alguna hermana que no abrazas? Tú eres y yo camino contigo. Construimos como mujeres un ambiente de seguridad para que los que nos rodeen se desarrollen y crezcan, o soy un cactus que con la mirada sencillamente ya alejo. Vamos juntas a un destino de Dios, vamos juntas escuchándonos y discerniendo dónde nos lleva el Señor, que cuando estés frente a una hermana ella perciba, que crea, que esté segura, que la oyes, que la acoges, que la afirmas, que vas a caminar con ella, que no la vas a juzgar. ¿Para qué? Para que el plan de Dios, para que el plan de Dios que tiene con ella y contigo se cumpla, se concretice. Dile, yo voy contigo para que el Señor se manifieste en ti. Como ya lo dijimos, la eternidad ya comenzó. No moriremos más porque el amor de Dios es más fuerte. Es tan fuerte que resistió la cruz. Somos todos aprendices, hermana. Este es un camino. La vida es una escuela para aprender a amar. Somos peregrinos en el camino con Cristo y hasta Cristo. Transitamos desde Samaria a Patmos. Y transitamos desde este hombre caído y rebelde hasta parecernos a Cristo. Todas. Estamos en un cambio, ¿no? Como de la tierra al cielo, de lo que es pasajero a la eternidad, del egoísmo, el individualismo, al amor desinteresado, a los vínculos y al afecto. La eternidad ya comenzó. La Iglesia nos interpela, nos habla, nos llama a estar con el otro. Entonces ahora vamos a orar primero, ¿sí? Para que nos guíe el Señor en esto. Después de orar nos vamos a poner de pie, nos vamos a acercar a una hermana y le vamos a decir, la vamos a llamar por su nombre. Le vamos a decir, tú eres, yo te afirmo, te sostengo, te soporto, te abrazo. Ya, hermanas, oremos al Señor. Esto no es una dinámica, no es una dinámica de coaching ni nada por el estilo, sino es algo que nos manda el Señor. A tener comunión es algo que nos manda el Señor. A amar es algo que nos manda el Señor. Y vamos a ver en la próxima parte el tema del perdón. Pero vamos a orar entonces ahora y después nos vamos a poner de pie y buscamos a una hermana para llamarla por su nombre. Y con ese nombre le vamos a decir, no, yo sé que vas a fallar, pero yo sé que
Eres una escogida de Dios, que también se te ha revelado el Señor, y vamos a caminar juntas. Yo te afirmo, te sostengo, te amo. Señor, te damos gracias porque tú nos amaste, porque nos amaste primero, porque moriste en la cruz por cada una de nosotras, porque podemos acceder a ti con libertad, porque no nos dejaste solas, sino que nos dejaste las unas a las otras, porque nos dejaste a la iglesia, porque nos dejaste tu Espíritu Santo y porque nos dejaste la comunión, para que juntas aprendamos a conocer un poco más de ti. Cada una de nosotras tiene una parte de ti que ha sido revelada, Señor, y juntas hacemos el 100%. Nunca podemos hacerlo solas, porque así no lo has establecido. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres misericordioso. Y te pedimos, Señor, que pongas en nuestra mente, que pongas en nuestro corazón a esa hermana que tenemos que dirigirnos, a esa hermana que tenemos que abrazar, que llamarla por su nombre. Señor, como tú nos llamas a nosotras por nuestro nombre más de una vez. Gracias, Señor, te damos por tu bondad infinita, por tu iglesia, por la comunión, por cada una de nuestras hermanas. Amén. Entonces ahora nos ponemos de pie, todas, todas, todas. Nos ponemos de pie y en la libertad que nos ha dado el Señor, vamos y le decimos a nuestra hermana: tú eres fulana de tal, tú eres, yo te afirmo, yo te sostengo, yo te amo.